Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a Israel a diario y a esta sección que tenemos que se llama En Profundidad. El tema en el que vamos a profundizar hoy tiene que ver con la economía israelí, tiene que ver con el presupuesto nacional que ya se está discutiendo, como lo veníamos informando, y para entender mejor o para entender del todo de qué se trata, ya está con nosotros, tenemos el gusto de recibir una vez más al periodista y economista Adrián Filut. Adrián, bienvenido una vez más a Israel a Diario y gracias. Un placer, Roxana, como siempre. Bueno, yo quiero saber, porque desde que se empezó a hablar del presupuesto ya se escuchan críticas. El presupuesto nacional que todavía no se termina, o sea, no termina de arrancar siquiera. ¿Cómo se entiende esto? Mira, el proceso del presupuesto nacional tenía que haber empezado hace 3 meses y Smotrich y Netanyahu lo tiraron para adelante. Lo que Smotrich, el explicaron en su ministro de momento, Finanzas. sí, sí, el ministro de Finanzas y el primer ministro lo tiraron para adelante explicando que en realidad había mucha incertidumbre con respecto a la cuestión de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que el presupuesto de seguridad es, digamos, el ítem más grande del presupuesto nacional, obviamente, ¿no? Mucho más en estos 2 últimos años. Entonces, Y como en que este estaba último. todo muy, sí, en este momento, y muy, había mucha incertidumbre, entonces lo dejaron, lo tiraron para adelante. Esa es una de las razones por las cuales el gobierno israelí recibió un segundo downgrade una segunda bajada de ranking de crédito, ¿Por porque ese justamente cuando retraso? hay una ¿eh? ¿Por el retraso? Por el retraso también y por la política de procrastinación, o sea, de tirar todo para adelante y de no, digamos, exponer claramente cuáles son los costos y cómo se va a financiar esta guerra, que es una... la guerra, Roxana, es un producto suntuario, es un bien de lujo, es algo carísimo. Claro. Entonces, si vos lo decidís hacer, por supuesto que el gobierno tiene toda la legitimidad de decidir salir a una guerra. Es parte de la política, ¿verdad? Tenés que decir solamente cómo lo vas a bancar, o sea, cómo lo vas a financiar. Y eso en ningún momento lo dijeron, por un lado. Y por el otro lado, siguieron repartiendo dineros políticos, dineros de la coalición. Eh, Israel es el país con más ministerios en el mundo, tiene como 38 ministerios. Las políticas que sí se están haciendo no son políticas que promueven la igualdad o la participación laboral, por ejemplo, la famosa ley de la excepción en el Excepción ejército de... o la ley del escape, cómo hacer que los ultraortodoxos no sirvan en el ejército, y eso tiene obviamente implicaciones macroeconómicas a largo plazo, porque ya después ya no participan en el mercado laboral, los ingresos son bajos, la pobreza es alta, hay que poner, hay que pagar más, digamos, más allowances, más kitzbaot, más Subsidios. transferencias directas, más subsidios. Entonces, en ese sentido, perjudicó mucho todo lo que tiene que ver con la economía nacional. Vemos cómo los CDS, los índices de risk premium, de riesgo país, subieron del 58 a casi 200 puntos, o sea, se multiplicaron por 4, llegando a los niveles de Kazajstán, de Marruecos, de México, plata saliendo para afuera, toda una situación muy, muy particular, donde el gobierno dice, es todo por la guerra, y muchos críticos decimos, la guerra puede haber sido el trigger, pero en el momento, o sea, Israel siempre estuvo en guerra, nunca no estuvo en guerra, hubo muchas guerras. Entonces vos decís, si hay una incertidumbre a nivel de seguridad, lo que es importante que un gobierno pueda proveer es certidumbre a nivel fiscal. ¿Ok? O sea, no, si esto se te está dando vuelta así, no des más vueltas así. O sea, Claro. trata de equilibrar un poco. Bueno, en este marco contextual surge el presupuesto nacional 2025, que es un presupuesto nacional, a ver, hablando en sudamericano, tipo Milei, ¿ok? O sea, en el centro del paquete fiscal, del presupuesto nacional,
hay un paquete fiscal de un 2% del Producto Bruto, 40 millones de shekel, billones, o sea, 40.000 millones de shekel, es el paquete fiscal más crudo que vio la economía israelí desde su comienzo, obviamente. Es un 2%, solo para que tengas una idea, el de Milei fue un 5% del Producto Bruto, ¿ok? Entiendo. Para que veas la dimensión de lo que fue lo de Milei. Y 2% es un paquete espeso, ¿ok? Solo para que te hagas una idea, Roxana, hay medidas de aumento de impuestos por casi 28 billones de shekel. ¿Tá? Uf. Es mucho, es un paquete cruel, y en el momento, no sé si alguna vez te pasó, pero cuando vos no querés pagar una deuda, lo que pasa en el medio es algo muy, muy desagradable que se llama interés. O sea, cuando vos decís yo no pago, al final vas a pagar, porque si no, Y vas a pagar o mucho sea, más. claro, como dijo Milton Friedman, no hay almuerzos gratis. O sea, o pagaste al principio, o pagaste en la mitad, o pagaste al final. Pero si no, no, o sea, pagar vas a pagar. El único problema es que cuando vos te empezás a tirar para adelante la deuda, hay una cosa que se llama interés. Y bueno, el cálculo del Ministerio de Economía, o sea, de Finanzas, es que este año vamos a pagar 11.000 millones de shekel más solo de interés. ¿Ok? Estamos hablando de un poco más de un medio punto del Producto Bruto solo de intereses. Claro, eso O te iba a sea, preguntar, en proporción a otros valores, ¿qué claro, significa eso esa para es, nosotros? esa es la TOSEFET, o sea, esa es El el agregado. agregado. Mm. ¿Ok? Este año se van a pagar 75.000 millones de shekel en intereses. A ver si me entendés. Sí. Estamos hablando más o menos de casi un 4% del Producto Bruto en intereses por toda esta. Bueno, entonces llegamos a hoy, en este momento, o sea, se está discutiendo en estas horas el presupuesto nacional en el gobierno y vamos a ver qué es lo que pasa, porque el gobierno es un gobierno que tiene una tendencia populista clara, por un lado. Hasta este momento no pudo aprobar ninguna, digamos, ninguna ley Ninguna o ningún reforma. proceso de corte importante, y es un gobierno que está perdiendo popularidad. O sea, si Mm. tenía 64 bancas, las últimas encuestas le están dando un 51, 52 bancas. O sea, es un gobierno que no tiene posibilidad de renovarse. Ahora, Entonces, Adrián, estamos viendo qué es lo que pasa ahora, si los tipos están realmente serios en aprobar este paquete fiscal que va a generar un déficit fiscal de un 4% para el 2025, para un 4% del Producto Bruto, o va a ser un 5 o va a ser un 6. Lo único, y con esto termino, tenemos que tener en cuenta, Roxana, que en el 2024 el déficit fiscal está de un 7,5% del Producto Bruto a un 9%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Los últimos forecasts los dieron la semana pasada, las últimas previsiones las dieron la semana pasada, y el año anterior, o sea, en el 2023 ya también hubo un déficit grande de un 5% del PIB. O sea, estamos hablando de un tercer año consecutivo con un déficit fiscal alto y la deuda, lo que llama la deuda pública, disparándose de un 60% del producto a un 70% del producto, que son niveles ya peligrosos, donde no tenés claro cuándo y cómo se termina esta guerra. Es un panorama complejo. sí que lo es. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo nosotros, los ciudadanos simples, los ciudadanos de a pie, lo vamos a sentir en el bolsillo, en nuestros ahorros, en el valor de nuestros salarios, en la posibilidad de conseguir empleo? ¿Cómo se va a sentir todas estas cifras que suenan Es una excelente impresionantes? pregunta, es excelente pregunta, y te la voy a empezar a dividir porque no es una respuesta. Primero, lo vas a sentir doblemente, primero porque vas a recibir menos servicios del Estado, ¿ok? Te dije que había un 27 billones de shekels en aumento de impuestos, pero el resto, que te dije que era un paquete de 40 y hay 27 de impuestos. Y vos me decís, bueno, pero faltan 13. Bueno, Ujú. los 13 son
cortes presupuestales. Ah, salud pública, educación pública, ciudades, en la infraestructura, ahí lo vas a Temas. sentir. ¿Tá? Y por otro lado, lo vas a sentir porque van a aumentar un montón de impuestos. Estamos hablando de unos 50, 60, algunos más chicos, algunos que no tienen que ver con la gente que va a pie, tienen más que ver con gente que va en Porsche, no a pie. Entonces, que está bien. Igual siempre tenemos que tener en cuenta que hay un límite cuánto la clase alta puede, o sea, puede mantener, puede Sostener. soportar, sostener sin empezar a perjudicar el crecimiento económico, porque si cada vez que una persona está en una buena posición respira, la van a taxar, o va a dejar de respirar o se va a respirar a otro lado. ¿Okay? Claro. Eh, pero, por ejemplo, una de las medidas que son más controversiales también es lo que se llama el congelamiento de la indexación de todo. O sea, todos los años, por ejemplo, los subsidios se indexan. Una persona que es vieja y recibe una jubilación, por más que no le aumenten la jubilación el año que viene, se la indexan. O sea, si hubo un 10% de inflación, le suben la jubilación un 10% para no romperle no hacerle No perder el poder asfixiarlo. de compra, que eso es lo Ujú. importante en la economía, no cuánto recibís, sino qué es lo que puede comprar. Claro, ¿Cuántos ítems de la canasta familiar o de la canasta de consumo puedes comprar? claro, Y ahí esas indexaciones se cortan. Solo ahí tenés 8,7 billones de shekels. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, con la escalera del impuesto a la renta. Vos vas pagando de acuerdo a una escalera. Cuando más vas subiendo, más vas pagando de acuerdo a tu salario. Bueno, están congelando la escalera para que vos pases para la escalera más alta más rápido. claro. ¿Entendés? Cosas así. ¿Cómo va a afectar esto? Eso es una cosa, o sea, te va a afectar porque te va a achicar tu ingreso libre o neto, ¿ok? Y por otro lado, te va a afectar porque vas a recibir, o sea, vas a poder comprar menos productos y servicios privados en el mercado privado y vas a recibir menos productos y servicios públicos, ¿ok? Mm, Entonces tu nivel de vida va a bajar claro. por dos razones, ¿tá? La otra pregunta que tú me haces es, bueno, ¿y cómo funciona esto con el desempleo? Ahí hay otro problema porque acá hay otro tema con el desempleo que tiene mucho más que ver con lo que nosotros conocemos, que cuando hablamos de desempleo siempre pensamos mucho más en el tema de la demanda. Y el problema acá hay un problema de oferta. El desempleo en Israel está en uno de los puntos más bajos de la historia. Y vos me decís, ah, pero no entiendo. ¿Cómo? Claro, eso debería ser bueno. Claro, aparte tendría que ser al revés, o sea, no entiendo. Bueno, lo que está pasando, Roxana, y vos te podrás imaginar porque analizás la situación diariamente, es que hay menos manos de trabajo. Claro. Tenés un montón de gente de Miluim, En la el reserva. norte de reservas. El norte y el sur están prácticamente colapsados, o sea que ahí las industrias no están trabajando, los supermercados tampoco mucho o no a tiempo completo. Los agricultores, bueno, ya sabemos que se murieron hoy se murieron un agricultor con 4 de sus empleados. O sea, hay una falta de manos de trabajo. Entonces, en el momento que cae la oferta de trabajo, sube digamos, el salario. O sea, hay Mm, presión en alta para el salario. By the way, eso genera inflación, que es otro de los problemas que está teniendo Israel. claro. Porque hay un problema general de oferta. Hay un problema de oferta de trabajo, hay menos manos trabajadoras, ¿ok? Y hay también otro problema de oferta porque hay menos producción. ¿Okay? Tenemos menos vuelos internacionales, lo que aumenta el precio de los vuelos. Tenemos menos productos de agricultura, lo que Agrícola. aumenta los precios de la fruta y la verdura. Tenemos menos hoteles libres para ir a vacacionar, lo que aumenta el precio de los hoteles. No hay Entonces, turistas. hay un tema de general de oferta. Eh, entonces, el problema ahora no es un problema de desempleo, sino que hay mucha gente que no está pudiendo trabajar. Claro. ¿Ok? Eh, Ahora, si Adrián, esto sigue así, me imagino que la demanda va a bajar y va a haber menos gap.
pero de todas formas hay mucha presión del lado de la oferta, lo que implica presión en los salarios y presión inflacionaria, que eso es una situación bastante compleja. Porque podemos Ahora, estar frente a una situación que en este momento no parece, pero puede haber lo que se llama una estanflación, ¿qué que es es una eso? stagflation, es un estancamiento económico con inflación. O sea, un crecimiento económico lento, en general, esas dos variables macroeconómicas van al revés. Cuando hay mucho crecimiento económico, hay mucha inflación, y cuando hay bajo crecimiento económico, no hay inflación, porque no hay precio, o sea, la gente no compra, no hay lo que Claro, aumentar los precios. Ahora hay un riesgo de que caigamos en una situación en la cual el crecimiento baje y los precios suban. O sea, haya un estancamiento económico con inflación, porque el problema, como te decía, viene de la oferta. claro. ¿Ah? Ahora, por último, me gustaría pedirte que nos menciones dos o tres medidas que el gobierno podría tomar para mejorar las cosas, porque la situación objetivamente es difícil. Hay guerra, la situación es la que es en el norte, en el sur, desplazados, personas en la reserva, todo lo que acabamos de mencionar. ¿Qué sí podría hacer el gobierno, algo positivo, para mejorar la perspectiva y la situación? Bueno, yo creo que en primer lugar, a esta altura del partido, habría que empezar a considerar la opción de empezar a terminar la guerra. La guerra no es, o sea, con respecto a que se salió a la guerra y todo lo que se hizo hasta ahora, yo creo que es bastante consensual. O sea, no hay Ujú, mucha gente hoy por hoy que te va a decir, ah, no, no, Israel después del 7 de octubre tenía que haberse quedado de mano cruzada. Nadie te va a decir eso. Ahora estamos entrando, justamente ahora, en una situación en la cual sí mucha gente que entiende de seguridad ujú. está empezando a preguntar, bueno, ¿y ahora cuál es el objetivo de la guerra? O Sí, sea, sí, sí. ¿cómo? Y ayer tuve una conversación off the record, por supuesto, no te puedo contar con quién, pero con alguien muy importante Una en el alta fuente Ministerio de de seguridad. Finanzas, no, en el de Finanzas, y me dijo, una de las mejores cosas que le puede pasar a la economía es terminar la guerra, ¿ok? Y es algo que ya hay que pensar hay que sí empezar a hablar de eso, porque si vamos a seguir en este loop, eh, va a haber, ahora ya estamos recibiendo los datos del último trimestre, Roxana, y con el tema de que volvieron a reclutar a los reservistas y se volvió o sea, el nivel de inseguridad subió de vuelta, estamos viendo otra vez datos malos, datos macroeconómicos que indican decrecimiento económico. Ujú, Después de un tercer trimestre bueno, ¿ah? Tuvimos un primer trimestre bueno, un segundo trimestre pésimo, un tercer trimestre bueno y ahora de vuelta. ¿Okay? Va a ser muy difícil una recuperación económica consistente, verdadera y de largo plazo, ¿ok? O sea, lo que sería barca y más, sostenible. sustentable, sostenible, si seguimos en este loop. Lo segundo que habría que hacer es empezar a hacer lo que se llama en inglés signalizing, señalizar que vos estás entendiendo lo que está pasando. Por ejemplo, cerrá 10 ministerios. No sé cuánto va a dar, y no importa, no importa. ¿Tá? Pero vos estás haciendo un signal, vos decís, yo, el gobierno, tengo 38 ministerios, de los cuales trabajan 3, ¿ok? O trabajan 4, el resto son arreglos políticos, punto y aparte, no hay mucho lo que maquillar esta situación. Entonces esto lo libero. Mm, Lo mismo con respecto a los dineros coalición, los dineros de la coalición, esos arreglos políticos que tienen que ver con la supervivencia de la coalición. Y por supuesto, otra cosa que está haciendo mucho daño, no solo a nivel económico, pero especialmente a nivel anímico, es todo este tema de la ley que quieren dar
para que los ultraortodoxos no participen en el esfuerzo militar. Tenemos que tener en cuenta que tampoco participa mucho en el esfuerzo laboral y tampoco participa mucho en el esfuerzo fiscal. Ya Claro, no, sería pagan menos impuestos. agregar esto que está generando una sensación muy, muy severa de decepción. Eh, Creo que deberíamos recordar que hace una semana y un poco, tres economistas ganaron el Premio Nobel de Economía, no sé si escuchaste. Uno de ellos tuve el placer de entrevistarlo varias veces, Daron Acemoglu, que es uno de los pensadores económicos para mí más importantes de la historia. Sin lugar a duda, uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. Y lo que lo descubrieron los tipos eh, es por qué hay naciones que triunfan y por qué hay naciones que fracasan. Y Ujú, así se llama uno de los libros, se llaman Why Nations Fail. ¿Por ujú. qué las naciones fracasan? ¿Okay? Es el segundo libro de la segunda investigación que hizo con otros dos, con Robinson y con Jameson, que son dos economistas ingleses, y los tipos dicen exactamente eso, que son las instituciones sociales y políticas lo que generan desarrollo económico. Y ellos dividen el esquema en dos tipos de instituciones. Las instituciones inclusivas y las instituciones extrayentes. ¿Ok? Excluyentes. Excluyentes o extrayentes. Sí. Y la desigualdad y esa sensación de que hay alguien que está por encima tuyo, que tiene derechos que vos no tenés, pero tiene obligaciones que vos sí tenés. Esa sensación es una de las sensaciones que lleva al final a un subdesarrollo económico, a la desigualdad, a la emigración, ¿ok? A Sí, decir, no, yo no quiero ser parte de este juego, la fuga de voy a buscar cerebros. otro juego. Claro. Entonces creo que es una Bien, buena reflexión para terminar esta conversación eh, que tiene que ver con este lado institucional. claro. ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo se debería ver el Estado, el régimen político israelí? Si tiene que ser democrático, si tiene que ser más de corte menos democrático, Ujú. Sí, más valores, menos números, quizás. puede ser. Bien, Adrián, decirte que me levantaste el ánimo, no puedo, No. pero sí me ayudaste a entender un poco más la situación, así que te agradezco muchísimo y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Un placer como siempre, Roxana. Gracias, shalom. Shalom, shalom. Shalom.